Bueno, hoy les quiero platicar sobre los aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas pues relativamente pequeñas que tienen como estructura dos grupos funcionales, como parte de su estructura dos grupos funcionales. Por un lado el grupo amino y por otro lado el grupo ácido carboxílico. Si bien aquí no voy a ahondar en la estructura, pues puedo comentar que de ahí deriva su nombre, ¿no? De los grupos funcionales que posee. Y bueno, los aminoácidos generalmente los reconocemos como estos bloques, estas unidades básicas, estos monómeros que conforman a los polipéptidos. Y entonces uno de los puntos por los cuales, o uno de los situaciones por las cuales podemos decir que los aminoácidos son muy importantes, pues es que pueden, a partir de ellos o utilizándolos a ellos, se forman los polipéptidos, que son las moléculas que en un momento dado se van a convertir en proteínas, y esto lo van a hacer a través de la adquisición de una función biológica, ¿no? Yo puedo tener un polipéptido que es una cadena de aminoácidos sin ninguna función biológica, y es eso, un polipéptido. Sin embargo, cuando este polipéptido adquiere cierto orden o cierto nivel en el espacio, pues entonces muy probablemente adquiera una función biológica y entonces estemos hablando de proteínas, ¿no? Entonces, algo aquí importante es que estos aminoácidos, para poder formar esta gran cantidad de proteínas dentro de nuestro cuerpo, pues necesitamos estarlos enviando al interior de todas nuestras células. Y estas células que tienen una gran cantidad de aminoácidos, ¿de dónde llegan? Pues estos tienen que llegar primero de la dieta, porque en la dieta es muy importante encontrar proteínas o aminoácidos, ¿no? De pronto hay gente que utiliza suplementos de aminoácidos y hay gente que consume una gran cantidad de proteínas. Entonces, de ahí es una de las principales vías. La otra, pues, sería que hay algunos aminoácidos que nosotros podemos formar y que en algún otro tema, algún otro esquema, ya lo comenté, ¿no? Entonces, los aminoácidos tienen que llegar a nuestro organismo, entrar a cada una de nuestras células para que puedan ser utilizados en la síntesis de cadenas polipeptídicas. Seguramente ustedes saben que el orden de estas cadenas polipeptídicas es muy importante para la función que van a desarrollar. Y esa función es lo que le hace ser una proteína en específico. Y entonces las proteínas o los polipéptidos se organizan por niveles: primario, secundario, terciario, cuaternario, quinario. Y entonces estas proteínas van a ejercer su función. Hay algunas que están dentro de la estructura celular, otras están en la membrana, otras salen en específico de ciertas células y pasan a la sangre, y de ahí ejercen su función en otras células, o incluso se pueden quedar en la sangre ejerciendo alguna función. Ahora, los aminoácidos además sirven para otras moléculas. Los aminoácidos los podemos utilizar para formar otro tipo de moléculas. Y entonces decimos que los aminoácidos son precursores de, y como ejemplo tenemos aquí, por ejemplo, el aminoácido histidina. Esta molécula me sirve para formar una molécula que se llama histamina, que es muy importante en la respuesta inmunológica. Y una de las células donde lo podemos encontrar de manera muy importante es formando o en forma de gránulos en los eosinófilos. Por un lado. Por otro lado tenemos aminoácidos como la fenilalanina. Y la fenilalanina es un aminoácido que, además de servirme para otras cosas, aquí estoy señalando cómo es precursora la fenilalanina de otro aminoácido que es la tirosina. Entonces, fíjense lo que vemos aquí. Vemos que los aminoácidos sirven para formar polipéptidos. Y los polipéptidos dan lugar a todas las proteínas del cuerpo. Tenemos alrededor de 1 millón de moléculas de proteína diferentes. Y de cada una de estas proteínas pues va a haber miles de copias, ¿no? Estamos viendo que los aminoácidos son precursores como la histidina para moléculas que participan en respuestas inmunológicas como la histamina. Estamos viendo que los aminoácidos, algunos de ellos me pueden servir como precursores de otros aminoácidos como la tirosina. Ahora, la tirosina además es precursora de otras moléculas como las catecolaminas. Esto es la dopa, la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina. Y además la tirosina es precursora de la melanina, que como sabemos es el compuesto químico que encontramos en la piel, y que a mayor cantidad de la producción de melanina por los melanocitos, como el que vemos aquí, pues mayor el oscurecimiento de la piel, ¿no? Ahora, los aminoácidos además me sirven para otro tipo de moléculas, ¿no? Por ejemplo, la glutamina
me sirve para formar anillos de purina o anillos de pirimidina, que son las bases nitrogenadas que podemos encontrar en los nucleótidos, las bases púricas, como la adenina y la guanina, las bases pirimídicas como la citosina, timina y uracilo, pues van a conformar nucleótidos de adenina, nucleótidos de timina, nucleótidos de citosina, y en algún punto de toda esta gama de reacciones bioquímicas que conforman a la ruta metabólica, pues vamos a requerir la presencia de la glutamina. Además, la glicina es otro aminoácido. Recuerden que estos son algunos ejemplos, no quiere decir que son todos los precursores que podemos formar desde los aminoácidos, ¿no? Estoy utilizando una serie de ejemplos que me parece que son suficientes para demostrar que los aminoácidos son importantes, pues no solo por las proteínas, sino porque además pueden formar estas moléculas, ¿no? Estas otras moléculas. Ejemplo de ello, pues es la glicina, que es un aminoácido que también se requiere, así como la glutamina para la síntesis de nucleótidos de purinas, también se requiere glicina para la síntesis de nucleótidos de purina, ¿no? La glicina además participa en la producción de un grupo de moléculas, una de las moléculas que forman a un grupo de moléculas que se llaman fosfagenos. Y los fosfagenos se les dice reserva de energía. Y seguramente si les digo la palabra, por ejemplo, el fosfato de creatina, pues es una molécula en la que la creatina guarda un fosfato o lo retiene o lo almacena para posteriormente agregarlo a una molécula de ADP, y en conjunto forman una molécula de ATP de manera muy rápida, ¿no? Entonces podríamos decir entrecomillado que es energía rápida. Bueno, pues los aminoácidos como la glicina me forman estas moléculas que actúan como fosfagenos, ¿no? Además los aminoácidos me sirven para formar anillos de porfirina, ¿no? Este anillito que vemos aquí es un anillo porfirínico, ¿no? Y entonces todo esto es un grupo hemo. Y para formar el grupo hemo como el que forma parte de la hemoglobina, por eso el nombre, pues necesito glicina. La glicina es un aminoácido muy importante para sintetizar al grupo hemo. Luego entonces el grupo hemo le pegó globinas y formó hemoglobina. Y esto dentro de los glóbulos rojos en la circulación, pues se encarga de tomar al oxígeno, dejarlo en los tejidos, y además cuando esta región del grupo hemo se mueve, desde esta región se mueve el oxígeno, pues entonces se puede acomodar el dióxido de carbono. De ahí entonces que hablamos del intercambio de gases, ¿no? Otro aminoácido importante, el triptófano, ¿no? El triptófano es precursor de una molécula de la que, por cierto, ahora se habla cada vez más por los problemas de depresión, que es la serotonina, ¿no? Y en donde vemos aquí a la serotonina que es un importante neurotransmisor, ¿no? Por otro lado, uno de los aminoácidos que forman las proteínas es la lisina. Y la lisina se puede convertir en carnitina. Y la carnitina es una molécula muy importante para el transporte de ácidos grasos al interior de la mitocondria, que entonces después este ácido graso se puede metabolizar y esto ya se conecta con los procesos de obtención de energía, ¿no? Pero requiere la carnitina, sobre todo los ácidos grasos de cadena larga, para poder ingresar a la mitocondria. Otro aminoácido que tenemos por aquí es la arginina, que la arginina participa también en la producción de creatina de este fosfageno, y la arginina además es la molécula precursora del óxido nítrico, y el óxido nítrico es el principal vasodilatador. Entonces fíjense cómo hablo de los aminoácidos, aquí podría poner los nombres de los 20 aminoácidos que forman a nuestras proteínas, y entonces agarro uno de ellos, la arginina, y entonces formo óxido nítrico, pero entonces siempre sigue algo más, y ese algo más en este caso es que el óxido nítrico va a actuar como un vasodilatador, y aquí después hay otro algo más, porque este vasodilatador contribuye a la regulación de la presión arterial. Ahora, estos que estamos viendo aquí pues son como precursores de otras moléculas muy importantes, ¿no? En el funcionamiento de la célula, el funcionamiento biológico. Desde el punto de vista energético, yo siempre les explico a los jóvenes que los aminoácidos no me aportan energía. No existe una ruta metabólica que cuando el aminoácido se degrada se produzca ATP. Lo que sí puedo hacer es con ellos es que, por ejemplo, la leucina se transforme en una molécula de ácido beta hidroxibutírico,
y el ácido beta hidroxibutírico es un cuerpo cetónico, y este al degradarse me forma acetilcoenzima A. Y entonces sí, el acetilcoenzima entra al ciclo de Krebs. Entonces sí, produzco una molécula de ATP y luego esto continúa con la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Y es cuando hablamos de esta capacidad de obtener energía, pero de manera indirecta, ¿no? Y bueno, por acá tenemos al principal aminoácido glucogénico. Este es un aminoácido cetogénico porque forma cuerpo cetónico. Este es un aminoácido glucogénico porque por una ruta metabólica que por aquí puse, que se llama gluconeogénesis, la alanina se convierte en glucosa. Es más o menos por aquí, aminoácidos glucogénicos, pasa por aquí, ¡pum!, se regresa, ¿no? En algún otro esquema ya está explicada la gluconeogénesis, ¿no? Y entonces esta glucosa que se produjo por gluconeogénesis, pues va a pasar a la sangre, y de la sangre pasa a otras células, y en esas otras células se va a metabolizar, y en esa otra célula entonces la glucosa me va a poder aportar energía, ¿no? Y entonces de ahí que podemos ver que hay una producción indirecta de ATP.